Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa Hablemos de Salud, este espacio especialmente pensado para toda la comunidad, para que conversemos de diferentes temas que son de interés para todos. Estamos ya muy cerquita del Día del Autismo, que se celebra cada 2 de abril en el mundo, y aparte de las actividades que se hacen en distintas partes, distintas organizaciones y espacios de salud como el hospital, también queremos abordar un poquito algunos temas, a lo mejor refrescar algunos conocimientos, algunas ideas que uno tiene de repente medias antiguas sobre este tema y avanzar un poquito más sobre qué está haciendo los hospitales. Y para eso invitamos a la doctora Valeria Rojas. ¿Cómo está, doctora? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, la doctora Rojas es jefa del programa de autismo infantil del Hospital Dr. Gustavo Frique. Y vamos a partir por ahí, doctora, porque uno dice al principio, trastorno del espectro autista, que tiene autismo, y estamos cambiando un poquito el lenguaje porque estamos, vamos a utilizar un término bien, despatologizando el término del autismo. Porque el autismo, y usted lo ha definido súper bien, no es una enfermedad y por lo tanto no es un trastorno. Exacto. A ver, ¿cómo funciona eso? Bueno, el autismo es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza por diferencias en el procesamiento, por ejemplo, sensorial, diferencias en el comportamiento y también, por ejemplo, diferencias en la comunicación social. De tal manera que esta mirada más biopsicosocial, no patologizante, nos permite también ver que las características propias de esta condición están dadas por esta interacción entre estos factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿ya? Y esta mirada entonces permite, como digo, no solamente verlo desde el punto de vista de los déficits, sino que más bien ver el autismo desde un punto de vista de que hay dificultades, pero que también hay tremendas fortalezas y tremendas habilidades. Y eso es lo importante, tener esta mirada, como digo, de una condición distinta, diferente, que se caracteriza por peculiaridades, ¿ya? No por solamente deficiencias. Y el gran aporte que han hecho muchas personas autistas al desarrollo de la humanidad y a permitirnos ejercitar la empatía, al poder al convivir con las personas autistas, nos enriquece también a nosotros mismos como personas. Y por eso es que decimos que uno es autista o no es autista, no es que tenga autismo o que tenga síntomas de autismo o que tenga un trastorno. Las personas en general, la propuesta del Ministerio de Salud es que cada persona se le llame como ella quiera ser llamada. La gran mayoría de las personas prefieren que se les llamen personas autistas, no personas con autismo, porque el autismo no es que yo lo tenga un día y al otro día no lo tenga. El autismo es lo que le da la forma de sentir y de vivir en este mundo a las personas autistas. Por lo tanto, la gran mayoría, hay otro grupo que quizás prefiera que le digan persona con autismo, pero la gran mayoría prefiere identificarse como persona autista. Yo soy esta persona con estas características que me hacen de esta manera y además por este autismo yo veo, percibo y vivo el mundo de una forma diferente. Ya, aquí me gustaría entrar a un tema que tiene que ver mucho con el tema de la detección del autismo. Porque hay personas adultas o personas jóvenes también que dicen, no, yo descubrí que soy autista porque hice un test o un profesor me dijo que yo era autista, entonces parece que soy autista. Entonces claro, hay un tema ahí de que uno dice, a lo mejor me estoy sobrediagnosticando o sobredetectando la condición, entonces yo quiero saber más o menos desde cuándo uno podría empezar a detectarlo y qué características tiene, para no confundirse. Nosotros como hospital, nuestro foco está en el diagnóstico y la estimulación temprana, ¿ya? El diagnóstico puede ser tan precoz como el 1 año y medio, dependiendo especialmente si presenta más características. Pero digamos que precozmente uno puede hacer el diagnóstico de espectro del autismo. ¿Por qué es importante hacer un diagnóstico precoz? Porque yo voy a iniciar la estimulación
para promover aquellas, digamos, apoyar en aquellas dificultades que me pudieran en el futuro generar importantes dificultades, ¿ok? Y por eso es importante la estimulación temprana, porque mejora la calidad de vida futura. Y por eso es importante entonces cuando yo sospecho, y ese es el rol fundamentalmente de las enfermeras en la atención primaria, por eso nosotros hemos hecho capacitación de un método de screening que se llama el MCHAT-RF, que está entre los 16 y 30 meses validado. Y ese método de screening se está haciendo en la atención primaria para pesquisar tempranamente e iniciar una estimulación lo más tempranamente posible. Inclusive a veces cuando son muy pequeños decimos no tienen todas las características presentes, puede no ser necesario ponerle una etiqueta diagnóstica, pero sí empecemos a trabajar en las dificultades que vemos en este momento. Por otro lado, también debemos saber que muchos de nosotros compartimos características del espectro del autismo. Puede que tengamos intereses más profundos, pasiones por ciertos temas. Yo siempre digo mi pasión y mi tema es el autismo, que va más allá de mi trabajo. Puedo tener características sensoriales, en el caso mío no soporto las etiquetas, saco todas las etiquetas, la ropa ajustada tampoco, etcétera, etcétera. Puede que muchos de nosotros compartamos características de personas dentro del espectro. Sin embargo, para hablar de espectro del autismo tenemos que tener ciertas características que tienen que estar presentes en lo sociocomunicativo y en los intereses restrictivos, como digo, en estas pasiones profundas, en dificultades sensoriales, etcétera. Por lo tanto, no basta con hacer un test, como tú bien dices, por internet. Tenemos que ir a una evaluación clínica, profesional, y el flujo que nosotros tenemos en este país es que la evaluación clínica la hacen los médicos y cuando existen dudas diagnósticas, entonces se apoyan con los equipos profesionales, terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, etcétera. De tal manera que tampoco es bueno autodiagnosticarse, pero sí, si uno cree, por supuesto, consultar. Y nosotros creemos que lo mejor es que esto sea en la época escolar, lo más tempranamente posible, porque nosotros dentro de la evolución de las características del espectro del autismo tenemos que empiezan a aparecer las características a los 2 o 3 o 4 años y la gran mayoría de las características está presente entre los 4 y los 6 y después empieza a atenuarse, ¿okay? De tal manera que pudiera ser que en la adolescencia o la vida adulta ya he aprendido a cómo comportarme, he ido imitando un poco y puedo pasar un poquito más camuflado, pero si no se es diagnosticado en edad temprana, el aprender estas habilidades sociales, comunicativas, puede generar mucho estrés, ¿ya? Y puede generar ansiedad y lo que nosotros llamamos coocurrencia de especialmente trastorno de ansiedad, depresión, aumenta el riesgo de suicidio. La suicidabilidad es mayor en las personas autistas que no han sido diagnosticados en forma oportuna y que no han recibido los apoyos adecuados. Ya, pero eso no significa, me imagino yo, que si una persona adulta o mayor, le diagnosticaron el autismo, no puede recibir apoyos igualmente. Por supuesto, en todas las edades, claro que sí. Y siempre, y nosotros decimos que es un derecho que las personas sepan, y los niños también, porque aquí tenemos un tema en que como todavía existe un estigma y una patologización de la condición, muchos papás no le quieren decir a sus hijos por un temor a la exclusión, al estigma. Pero por otro lado, es importante que el niño sepa que viene al terapeuta, a la fonoaudióloga, al psicólogo, al médico, porque tiene esta condición, que es una variante, ¿no es cierto?, del desarrollo neurológico, que no es que esté loco, que no es que esté enfermo. Y si nosotros como adultos tenemos esa visión y no queremos decirle al hijo o a la hija que tiene esta condición, es porque todavía como adultos nosotros mismos seguimos estigmatizando la condición. Tenemos el prejuicio. Tenemos el prejuicio y es un derecho de todo niño saber su condición, porque cuando ellos saben, se les alivia y se entienden a sí mismos, ¿ya? Y eso es muy tranquilizador para seguir en la vida. No es porque esté enfermo, estoy loco, que tengo que venir aquí a
a la doctora, por ejemplo. ¿Ya? Claro, porque sería muy raro que uno estuviera, entre comillas, normal y tuviera que ir a todos estos especialistas sin entender muy bien por qué. Exacto. Y por eso es muy importante que, uno, que el diagnóstico es clínico, médico, con el apoyo del equipo, ¿no es cierto?, de los profesionales, y que no basta con hacerse test, que muchas veces en el extrasistema, antes de ir al médico, se hacen el famoso test de ADOS, que son test que tienen muchos falsos positivos, que no porque el test de ADOS le diga que tiene autismo, que es algo que está muy popularizado en nuestra población, la persona tiene autismo. Cuando nosotros como médicos nos llega una persona diciendo, vengo acá porque tengo autismo, ¿ya? ¿Y por qué? Le digo yo, porque tengo un test que lo dice. Eso es partir totalmente al revés. Tenemos nosotros que hacer todo el proceso clínico, que significa la anamnesis, la historia del desarrollo, que es muy importante. Por supuesto que el examen neurológico, cómo ve el profesor, cómo ve la parvularia a ese niño, los compañeros de trabajo, a ese trabajador, esa trabajadora. De tal manera que es un proceso que no es solo un test y que las evaluaciones complementarias se realizan cuando existen dudas y con profesionales muy capacitados. No son cosas a muerte, digamos. Exactamente. Estamos hablando con la doctora Valeria Rojas, jefa del programa de autismo infantil, de esta condición. Y a propósito del subdiagnóstico también, ¿cierto? Estábamos hablando de que existe una diferencia y que cada vez se ha detectado de mejor manera entre cómo se manifiesta el autismo en niños y en niñas. Y muchas veces está subdiagnosticado en las niñas porque se comportan distintos. Claro, en las niñas en general los niños y niñas autistas son como más bien portados, son como muy caballeros, con un lenguaje bastante más elevado que lo que podría ser para sus pares de la misma edad. Muy de seguir las reglas. Si dice que no hay que pasar en rojo, no tengo que pasar en rojo, ¿ya? Etcétera, etcétera. Es como un niño que se porta bien, digamos. Como un niño, claro, que se porta bien. Y las niñas más aún. Las niñas son muy tranquilas, con intereses que pueden pasar como muy inadvertidos porque son muy atribuidos al género. Intereses en la pintura, en la lectura, y ahí entonces se refugian del desafío social que significa enfrentarme a compañeros o a compañeras cuando no sé entender lo que tu rostro me dice, cuando no sé entender los chistes, cuando no sé entender las ironías. Me refugio entonces en el dibujo, en la lectura, y pasa entonces mucho más inadvertido. Porque entre medio de todo este proceso, las niñas van anotando las cosas que se dicen, cómo se comportan, cómo ponen los brazos, para ir encajando entonces, pero con un esfuerzo intelectual que una niña neurotípica no requiere, porque para la niña neurotípica es innato estas habilidades sociales. Actúan como imitadoras. Exactamente. Y además, cuando todos se ríen aunque no entiendan los chistes, y esto que se llama el camuflaje genera una gran carga emocional, un gran estrés emocional. Terminan estas niñas muy agotadas de todo ese gran esfuerzo que hacen para sociabilizar. Además me imagino que para algunas familias y también para los profesores es más fácil también decir, no, ella se porta bien, es súper tranquila y dejarla ahí, digamos. Porque no y además, molesta. porque además que uno tiene un poco de susto, me imagino yo como papá o como mamá, de que este hijo, entre comillas, tenga un problema. Exacto, claro. Entonces, no, si es tímida nomás, o no. Entonces, ¿cómo podemos de verdad saber cuando estamos frente a una hija o un hijo que es más tímido, que es más retraído, o frente a una persona con una persona autista? Exacto. Nosotros hemos estado trabajando con el Ministerio de Educación y está pronto a salir unos protocolos de derivación desde la escuela hacia el nivel secundario. ¿Por qué? Porque necesitamos que las características tengan que estar presentes en dos ambientes para hablar, por ejemplo, de déficit atencional o para hablar de espectro del autismo. Nosotros tenemos el relato de la madre, en este caso, tenemos
lo que uno conversa con los niños y niñas, que muchas veces pudiera ser suficiente, la historia del desarrollo, etcétera, etcétera. Pero cuando no es suficiente para cumplir los criterios diagnósticos, nosotros nos apoyamos mucho en la escuela, ¿ya? Y en la escuela nosotros, el nuevo protocolo que viene con las pautas de observación, viene con una mirada de género y viene con preguntas específicas para que las niñas no se escapen del diagnóstico. Porque hay muchas cosas que puedan parecer típicas. Por ejemplo, que tenga una amiga. Porque uno puede decir, ¿y tiene amigos? Tengo una amiga, y si esa amiga no está, yo no comparto con nadie más. Eso es atípico, eso no es lo que uno espera del desarrollo de una niña o de un adolescente. Por lo tanto, el objetivo nuestro en ese protocolo que viene, está pronto a salir, ya está aprobado por toda la jefatura, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, viene entonces con este enfoque de género, de todas estas características peculiares en las mujeres, preguntárselas y que la profesora las lea y vea si esta alumna cumple con estas características. Yo lo he estado escuchando hablar mucho de la escuela, porque uno de repente siente que algunas cosas tienen que ver como con la familia y como con la doctora, pero estamos hablando mucho de que tienen una participación súper importante los colegios. Me imagino que con el tema de la detección temprana, la educación preescolar. ¿Cuál es el papel que tienen ahí las educadoras o los educadores de papel? Las educadoras tienen un papel fundamental, pero son lo pivotal que puede cambiar la vida de un niño o de una niña. Las educadoras son las que nosotros esperamos que sean las primeras en pesquisar las características, que sean quienes deriven a la atención primaria y le digan a la mamá, no poniéndole un nombre, sino que diciéndole, ¿sabe qué? Que su hija tiene un desarrollo distinto a otros niños y tiene una comunicación distinta. Esperamos que entonces le pedimos que sea evaluada. ¿Por qué es importante? Porque las educadoras ven a muchos niños y pueden tener un patrón de comparación mucho mejor que una mamá que tiene un hijo o dos hijos. Por lo tanto, son las educadoras las que tienen que pesquisar las características, no diagnosticar. No es su rol diagnosticar. Su rol es decir, aquí hay una diferencia en el desarrollo, se deriva. Y dentro de este protocolo, como decía, de educación y de salud, hay una cápite para párvulos también, porque las manifestaciones son distintas a niños ya escolares y más grandes. Y también el rol que pueden tener las educadoras dentro de lo que es la estimulación temprana es fundamental. Y por eso nosotros como hospital, como nivel secundario, estamos enfocados nuestra prioridad, porque se sabe que los primeros 3 años de vida son los días de oro del cerebro, son lo que se llama los 1000 días de oro. ¿Por qué? Porque ese tiempo es el tiempo en que el cerebro es como un cemento en fragüe, ¿ya? Y lo que yo haga en esos primeros 3 años de vida va a determinar cómo se va a definir ese cerebro en el futuro. Y por eso es tan importante la educación preescolar, fundamental. Y el rol de la educadora de párvulo es fundamental también. Ya. Y vamos a seguir. Vamos a darle un cachito más al tema porque el programa se dedica mucho al tema de la estimulación temprana, el programa de autismo infantil, sí, el cual la doctora Valeria Rojas es, por supuesto, la referente. Porque uno ve de repente niños o niñas autistas que tienen hartas dificultades, digamos, en la convivencia. Entonces yo me imagino que algunos papás o algunas mamás, cuando tienen un niño muy pequeñito o una niña muy pequeñita diagnosticado, tienen susto, dicen, este niño a lo mejor, o mi hijo o hija no va a hablar, a lo mejor va a tener descompensaciones muy violentas. ¿Es posible a través de la estimulación temprana ir apoyando mejor a estas familias para que puedan atravesar mejor por estos momentos y incluso también de repente poder modelarlos un poquito más? Totalmente, y ese es el gran impacto que tiene la estimulación temprana, que se sabe que entre el 5 al 20% de los niños que inician su estimulación temprana, la intensidad de las características se atenúa mucho, significativamente. De tal manera que y por eso es el objetivo, es decir, lo que nosotros
no es tanto que el niño diga palabras, porque nosotros tenemos niños que hablan en inglés, que hablan en ruso, porque tienen, como te digo, un cerebro extraordinario, pero no les sirve, no es funcional, ¿ya? Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es la comunicación para la funcionalidad, para que diga las madres, que es lo que ellos más agradecen, puedan saber lo que quiere, si está triste, si lo han molestado en el jardín, si hay, no sé, pues, algún familiar que sea muy pesado con ellos, etcétera. De tal manera que el impacto que tiene en el desarrollo, la estimulación sociocomunicativa es muy grande, y no solamente lo que uno busca es que digan palabras, sino que quieran comunicarse, ¿ya? Porque una de las preguntas que uno hace, por ejemplo, en la educación parvularia, ¿su hijo o su hija prefiere jugar solo o prefiere jugar con sus compañeritos? ¿Ya? Y ahí partimos entonces en esta preferencia de estar solo, que muchas veces tiene que ver con sus habilidades sociocomunicativas, pero que cuando empiezan a desarrollarla, empiezan a disfrutar del estar con otras personas. Como que lo descubren. Como que, exactamente, sí. Y eso es lo que nosotros buscamos, justamente para mejorar todo esto, buscando no transformarlo en otra persona, sino que mejorar la calidad de vida futura. Un mejor tú, digamos. Exacto. Bueno, tenemos tema para rato. Del autismo es un tema que va creciendo porque cada vez hay más personas que son detectadas en esta condición, y por lo tanto el desafío se plantea para muchas familias, si es que no para todas. Porque todos tenemos algún familiar, algún sobrino, ahijado o ahijada que tiene esta condición, y en la que nosotros también podemos aportar a través de la estimulación. Le queremos dar las gracias nuevamente a la doctora Valeria Rojas, la jefa del programa de autismo infantil, ya próximos a celebrar el Día del Autismo, y especial, yo diría que más que celebrar también es reconocer a estas personas y todas sus habilidades. No solamente aquellas cosas en las cuales tienen más deficiencias. Así que le damos las gracias, doctora, nuevamente por acompañarnos en este programa, y por supuesto los esperamos. Acuérdense que nosotros transmitimos todos los martes, o casi todos los martes, por Facebook Live, y también a través de Instagram. Muchas gracias.